Bendiciones, iglesia, en esta maravillosa noche. Que Dios les bendiga poderosamente. Bendito el Señor Dios Todopoderoso que nos permite una vez más poder encontrarnos. Así que voy a invitarle a que cierre sus ojos, disponga su corazón y levante sus manos como señal de rendición ante nuestro Dios y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la adoración y la exaltación, mi Rey. Padre, estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros, por nuestros hermanos, porque tú vives, Señor, cuidando nuestras vidas y protegiéndonos, mi Rey. Te damos, Señor, las gracias por las bendiciones que nos das, Señor, porque no nos has dejado solos ni desamparados ni un momento, mi Rey. Por eso te damos la gloria y la honra, mi Señor. Y en esta tarde te pedimos, Padre, habla a nuestros corazones, Señor, que tu bello Espíritu Santo hoy, Señor, se ha levantado en nuestros corazones el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo esté obrando en nosotros, Padre de la gloria, Señor, levantándonos con tu presencia, guiándonos con tu poder glorioso, mi Rey. Háblanos, mi Señor, tu palabra que es poderosa, Rey, tu palabra que, como dice, Señor, bendito Dios de los cielos, hará lo que tú, Señor, para lo cual tú la envías, Señor. Que esta palabra toque, que esta palabra sane, que esta palabra levante, que esta palabra conforte, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada persona que la ve, Señor. Que algo poderoso suceda, Señor, a través de la palabra, mi Señor. Bendito Dios de los cielos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, y te pedimos en esta noche, háblanos, mi Rey, háblanos, que tenemos nuestro corazón dispuesto para ti, nuestros oídos atentos, mi Señor, al Dios de los cielos, al Rey de reyes y Señor de señores, para que hoy, Señor amado, bendito Dios, bendiga nuestras vidas poderosamente con tu hermosa y poderosa presencia, Rey. Gracias, gracias, Padre, por todo lo que tú harás en esta hora con nosotros, con nuestros hermanos, mi Rey de la gloria, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la llene de ricas bendiciones y amada iglesia, es tiempo maravilloso donde el poder del Espíritu Santo nos llena a cada uno de nosotros. Y por eso Él es el Espíritu Santo, es el que nos enseña a crecer, a aumentar y como la base que habíamos colocado, ser cada uno de nosotros esos instrumentos maravillosos de Dios para tener ese nivel, en el cual nos da dos cosas importantes: cómo estamos verticalmente, nuestra relación con Dios, que es lo que queremos ver, y también nuestra relación de Dios con la sociedad o todo lo que empezamos a hacer horizontalmente. Eso es algo que cada uno de nosotros como iglesia debe tener siempre presente. Y quiero que me acompañen la palabra del Señor allí en el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 3 al 5, dice la palabra del Señor, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Pastora, es un pasaje muy importante, iglesia, es un pasaje importantísimo y es lo que centra y lo que nos lleva a Dios en el tiempo de volvernos a la palabra del Señor. Es muy importante para nosotros saber que, y esta es la vida eterna, eso es lo que buscamos todos aquí en la tierra, buscamos la vida eterna. ¿Cómo la buscamos? Hay una sola manera de llegar a la vida eterna, y dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, no hay otro sino el Dios, Jehová de los ejércitos, Dios creador del cielo y la tierra. Él es el único Dios verdadero. Y dice, y a Jesucristo, a quienes han enviado. Jesucristo es el que nos lleva a Dios. En Jesucristo es que tenemos salvación. Él nos vino a traer, ciertamente, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Pero lo más importante para nosotros es tener a Jesucristo. Jesucristo es el que nos garantiza nuestra salvación. Y cada uno de nosotros entonces empezamos a caminar de acuerdo a lo que Él nos ha dejado. La mayor y más terrible enemigo que tenemos cada uno de nosotros los hombres está dentro de nosotros mismos. Y ese enemigo, ese salvaje y terrible enemigo, es
cada persona o cada hombre que no permite que Dios sea su Señor. Ese es el más terrible enemigo que tiene la humanidad, cuando no permitimos que Dios sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Y cuando no permitimos eso, a veces luchan en sus fuerzas o luchamos en nuestras fuerzas, buscamos aquí, buscamos allá y terminamos sin fuerzas. Por eso es muy importante, amada iglesia, que cada uno de nosotros le creamos a Dios. Y que creamos que Él es nuestro Salvador, creamos que Él es nuestro Dios, creador de todas las cosas. Y cuando le creamos a Él, todo lo imposible es posible, pero eso debemos creerle. Debemos cada uno de nosotros confiar y creer en Dios. Diga conmigo, debo confiar y creer en Dios. Eso es importante, confiar y creer en Dios. Repítalo una vez más, confiar y creer en Dios. Y no es fácil confiar y creer en Dios muchas veces, y no nos vale nada confiar en Dios. No nos cuesta nada creerle a Dios, pero la acción, cuando se coloca el hombre en la acción, es cuando se da la dificultad o se da la adversidad en la vida de la persona, y por eso a veces no se confía en Dios, decimos de palabra, pero en el hecho no lo hacemos. Usted puede encontrar en la Biblia, y pastora, es sorprendente cómo Noé, llamado por Dios, era justo, tenía atributos muy importantes, pero Dios le dice, haga una arca porque va a llover, y nunca había llovido. Y donde lo va a hacer, ni siquiera había agua. Para él era algo imposible, pero él tenía que creerle a Dios, él tenía que confiar en Dios, hasta su propia familia, porque normalmente uno siempre que va a hacer algo consulta con la familia diría, pero es que, ¿qué vas a hacer? Es imposible, no lo puedes hacer de esa manera. Pero Noé tenía en su corazón ese deseo importantísimo en la vida de él, era voy a obedecer, voy a creerle a Dios. Y lo hizo, y por eso pudo salvar a él, a su familia y los animales no inmundos que colocaron en el arca de Noé. Por eso cada uno de nosotros podemos ver que ese punto de Noé era imposible para él creer o que iba a haber esas cosas o ver que iban a haber esas cosas. Él nunca había visto llover, no había llovido, dice que en ese tiempo solo subía vapor de la tierra, pero no venía lluvia, no había lluvia aún. Para él era imposible que va a haber tormenta, que va a haber lluvia, que se va a inundar la tierra, que va a hacer esas cosas. Pero ¿cómo lo hará? Pero le creyó a Dios, confió en Dios, y por eso él, sus hijos, su esposa, en total 8 personas se salvaron. Eso es creer y confiar en Dios. Cuando todos nosotros o todo a nuestro alrededor parece imposible, ahí es cuando debemos creerle a Dios. Abraham también fue una persona que bien está con su familia. Normalmente hoy en día es muy común que el hijo, la hija, pues crecen un poco y salen. Pero en ese tiempo vivían su clan, su familia, y vivía su abuelo, su papá, los nietos, todos vivían ahí en una misma región, en el mismo lugar. Era muy normal esto. Y no era normal que se fuera un hijo sin tener toda la aprobación de ir con toda la familia. Y cuando le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, él tenía que creer y confiar en Dios. Y para él era algo imposible, ¿no, pastora? Era imposible, porque voy a estar toda la cultura, toda la historia, siempre está toda la familia, vivían en esa región, se protegían unos a los otros, y él tenía que salir. Y es más, y Dios le dice que se dejara su tierra y su parentela, o sea, tenía que salir de la tierra, pero no tenía que llevar a ningún familiar. Esa era la orden de Dios. Y Abraham le creyó, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Por eso cuando le creemos a Dios en cosas imposibles, por eso la mayor adversidad, el salvaje que hay dentro de la humanidad es que no se crea en Dios, que no confía en Dios. Pero cuando confiamos en Dios, todo lo imposible se hace posible a favor de nuestra vida. Eso es lo que Dios nos quiere regalar para que cada uno de nosotros nos levantemos como instrumentos de Él. Moisés, pastora, Moisés no era fácil para él después de haber matado, después de haber huido, y Dios le dice, vuelva
vas a sacar a mi pueblo. Dice, pero ese pueblo yo llegué y les fui a hacer esto y antes me terminaron calumniando. Muchos pensamientos empiezan a pasar porque nosotros los humanos, cuando nos pasa algún problema, vemos algo, siempre tenemos presente esa parte, y cuando tenemos presente y queremos volver a ese lado, pues siempre hay en nuestra vida ese pensamiento de, ¿será que no me aceptarán? ¿Será que no les llego, no les caigo bien? Y empieza uno a pensar muchas cosas. Y a Moisés le pasó lo mismo. Dios le dice, tiene que volver allí a Egipto y vas a ser el libertador de mi pueblo. Y por eso él lo coloca tantas oposiciones, le dice no sé hablar, y Dios lo encamina hasta que él le cree y confía en Dios. Y después dice la palabra algo tremendo, se sostuvo como viendo al invisible. Eso es tremendo, es sostenerse uno como viendo al que no ve. Eso es confiar, creer en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en este tiempo, iglesia, por lo que estamos pasando. Tenemos que confiar, creer en Dios. Si usted está pasando por alguna adversidad, sea la que sea, confíe, cree en Dios. La mano poderosa de Dios está a favor de nosotros. Él nos ayuda. Hemos leído hace poco cómo Dios utiliza al rey Ciro para que vaya a Esdras, y dice que la mano de Dios sostuvo a Esdras, lo llevó a Esdras, le dio la provisión a Esdras, fue y llevó un remanente grande de sacerdotes, de cantores delante de la presencia del Señor. Por eso, cuando nosotros le creemos al Señor, lo que es imposible para nosotros se hace posible. Y es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de que le creamos que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a bendecir de una forma extraordinaria a favor de cada uno de los que le creen a Él en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un profeta, y la pastora sabe cuál es mi profeta favorito del Antiguo Pacto. Eliseo es un gran profeta, pero creer lo que él decía, lo que él hacía, venía un rey y no le interesaba que fuera rey, le decía lo que Dios le había mandado a decir. Era tremendo. Y la vez que llega Naamán era el gran general asirio que había conquistado todos los terrenos. Es más, el rey de Israel estaba humillado ante el rey de Asiria. Por eso, cuando él le manda eso, ay, es que me está provocando, ya me van a hacer esto, se asusta el rey de Israel. Pero cuando llega Naamán, donde está Eliseo da lo que Dios le dijo. Ve y sumérgese 7 veces en el río Jordán. Y él tiene que ir allí, obedecer, no quiso. Y después el siervo lo corrigió, que es un buen consejo cuando nos guían a la palabra del Señor, cuando nos guía a alguien a que tenemos que hacer la palabra del Señor. Muchas veces hay personas que ni siquiera conocen a Dios, pero tienen temor de la palabra de Dios y nos ayudan para que nosotros nos volvamos a la palabra de Dios. Y es importante, toda la palabra de Dios es muy importante para nosotros tenerla presente y tenerla en nuestra vida para que ella sea la que haga todo a favor de nosotros. Y cuando él va a hacer, Dios le hace el milagro. Y pastora, llega la viuda, ¿no? Porque el profeta, un siervo de Dios, un profeta, murió y les dejó endeudados. Y al dejarle endeudados, dicen que van los acreedores a tomar a sus hijos. Ella va al profeta y el profeta no tiene en ese momento dinero, no tiene nada. Lo único que tiene es la fe que creía y confiaba en Dios. Eso era lo que tenía el profeta. Y por eso le pregunta a la viuda, ¿qué tiene? No, su sierva solo tiene una tinaja de aceite, no más. Y él da la palabra profética. Por eso cuando nosotros confiamos y creemos en Dios, Dios hace cosas maravillosas a favor de nuestra vida. Así como Eliseo confió y creyó en Dios y dio la palabra a Naamán, dio la palabra a la viuda, porque de eso es lo que le mandaba Dios. Dios nos ha mandado algo importante a favor de nuestras vidas, es creamos en Jesús, tengamos fe que Él lo hizo todo para que cada uno de nosotros tengamos salvación, para que nosotros podamos estar fortalecidos en Él, para que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Él nos ha declarado a nuestras vidas. Por eso tenemos que amar a Jesús, tenemos que honrarlo, nuestra adoración es para Jesús, nuestra oración es para Jesús, toda nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así, pastora? Claro que sí, pastor.
Es importante porque la palabra del Señor nos enseña, iglesia, que no andamos por vista, sino por fe. Y es que eso es fácil cuando decir las cosas, decimos las cosas, pero creerlas realmente en nuestro corazón a veces es un poco más difícil. Pero Dios quiere que nosotros, iglesia, aprendamos a eso, a caminar en fe, a vivir en fe, como nos ha hablado el pastor, estos siervos de Dios que vinieron, estos siervos de Dios que hicieron, que confiaron en el Señor. Y es que a veces no es fácil porque nuestros ojos nos quieren traicionar, ¿sí? Vemos, estamos acostumbrados a movernos muchas veces por las circunstancias, por lo que vemos, iglesia, y eso no debe ser así. Debemos confiar en el Señor, debemos tener plena confianza de que Él nos va a ayudar, que Él va a dar la mano, que Él nos va a socorrer en lo que nosotros necesitamos. Y a veces la gente dice, pero es que se me acabó todo, en este momento ya no sé qué hacer. Precisamente es en ese momento donde el Señor interviene, es en ese momento donde el Señor está ayudando al ser humano, porque es que si no se nos acaban las cosas, iglesia, si no nos pasa nada, ¿cómo vamos a ver la gloria del Señor? ¿Cómo va a manifestar Dios su gran poder y su presencia en nosotros si no pasamos por adversidades? Si todo lo tenemos, si estamos bien a todo momento, pues entonces el Señor no tiene que hacer nada. Pero cuando pasamos por circunstancias difíciles, es ahí donde viene el poder de Dios, es ahí donde se manifiesta la mano gloriosa del Señor. Nosotros lo vemos, estos siervos, que no fue fácil, como lo decía usted, pastor, vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo el Señor allí a Abraham, y no era fácil porque él se iba, él no, y en ningún momento él dijo, no, pero yo a dónde voy, con quién voy, voy solito, tengo miedo. No, él no dijo eso. Él simplemente dijo, bueno, sí, Señor, y cogió su maletica y se fue, sin saber, dice la palabra, sin saber a dónde ir. Pero una cosa sí tenía, confianza en Dios. Sabía que el Señor no lo iba a desamparar, sabía que el Señor no lo iba a dejar. Y es que así como estuvimos viendo el domingo pasado, iglesia, que hoy día nos hablaba el Señor a través del pastor, cuando nosotros permanecemos en el gobierno de Dios, Dios nos ayuda. Él hizo, ¿qué dijo? Me suelto en tus manos. Abraham lo que hizo fue eso. Señor, yo me suelto en tus manos, tú verás qué haces, yo voy a confiar. Y si alguien queda mal, Señor, eres tú, porque yo voy a confiar en ti. Él prácticamente hizo eso. ¿Y qué hizo? Dios lo sorprendió, Dios lo bendijo, Dios lo levantó, y así a cada uno de los siervos, porque siempre la presencia del Señor estaba en medio de ellos. Y hay una cosa muy cierta, pastor, y Pablo lo decía, miserable de mí, porque queriendo hacer una cosa termino haciendo lo contrario, o sea, lo que no quiero. Es verdad, sí. ¿Por qué? Porque los pensamientos nos llevan a hacer muchas acciones que no van de acorde a la presencia del Señor. Una cosa pensamos, iglesia, y a veces hacemos otra cosa. Entonces tenemos que tener cuidado, porque imagínense, si hubiera pensado, si una cosa hubiera pensado Abraham y hubiera hecho otra, pues entonces no hubiera confiado en el Señor. Pero él pensó y asimismo obró, creyó en el Señor. Entonces nuestra esperanza debe estar puesta en nuestro Dios, iglesia. A pesar de las dificultades, las adversidades, crea en el Señor, creamos en el Señor. Dios es real. Pero pastor, ¿usted por qué me dice que Dios es real? Porque tengo que repetírselo, porque muchas veces tiene que el Señor repetirnos que Él está ahí, que Él es verdadero, que Él es veraz, que Él es real, que Él puede hacer todas las cosas, porque para Él nada es imposible, iglesia. ¿Verdad, pastor? Amén, pastor. Así es. Debemos creer plenamente en Dios. Tomás de Imo, él normalmente, si no veo, no creo, y eso es lo que nos pasa normalmente. Nuestro cuerpo natural quiere ver para poder tener confianza a hacer o ejecutar las cosas. Pero en la área espiritual nos dice claramente, y esos grandes siervos, ellos creyeron a Dios, confiaron en Dios y Dios los sacó adelante. En este tiempo es lo mismo, debemos creer y confiar en Dios, porque Él nos va a dar la victoria que nosotros estamos esperando. Ahora, el mensaje de las 7 iglesias que empezamos a ver hace 8 días es importantísimo, fue a 7 iglesias, pero normalmente ese mensaje de las 7 iglesias eran 7 manifestaciones. Las 7 manifestaciones que la revelación en la isla de Patmos, Dios se las da, nuestro Señor Jesucristo se las da al apóstol Juan. Y allí el apóstol Juan entonces las escribe, y de las 7 manifestaciones, 6 de ellas estaban equivocadas, pastora. Imagínese, una sola estaba en lo correcto, pero 6 manifestaciones estaban equivocadas. Y usted puede encontrar que con el 90% de error es difícil lograr hacer algo. Es difícil hacer o ejecutar algo en nuestra vida. Iglesia, a veces nosotros creemos en Dios, pero hay 6 cosas internas que quizás estamos haciendo naturalmente.
y ejecutándola naturalmente. Y nos impiden ver la gloria del Señor. Por eso Dios les recalca que habían 6 errores de las 7 manifestaciones. Y esos 6 errores tenían que corregirse. Si no se corregían, no permitían ver la luz. Por eso el apóstol Juan da primero esto a la iglesia. Y en la iglesia, entonces, cuando se da estos 7 primeras manifestaciones, las 6 estaban 6 en error y una sola pasaba. Y en este resultado, entonces, la iglesia tenía que ver la luz de nuestro Señor Jesucristo. Si no veían esa luz de nuestro Señor Jesucristo, si no se volvían a Jesús, estas 7 iglesias y salían del error, no podían ver la luz. Tenían que ver la luz de Cristo. Y para ver la luz de Cristo tenemos que volvernos a Cristo. Y estas iglesias tenían que volverse. En 6 tenían que corregir para ver la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y todo el libro de Apocalipsis pues se centra en Cristo Jesús. Y por eso, si ellos no estaban centrados en Cristo Jesús, normalmente iban a cometer errores. Y eso pasó normalmente después con la iglesia. Por eso hubo una sola que se manifestó. Usted puede ver la iglesia del primer siglo, creyeron a Jesús. Fue impactante los viajes misioneros de Pablo, lo que hizo Juan, lo que hicieron los apóstoles, Pedro, todos ellos. Fue impactante el primer siglo. Pero después del primer siglo, la iglesia empezó a escribir su propio libro. Y eso es lo tremendo, porque olvidaron lo que dice Apocalipsis 6, empezaron a hacer sus propias vidas. Por eso usted puede encontrar congregaciones donde no exaltan a nuestro Señor Jesucristo, donde no le dan el primer lugar a Jesús. Le interesa mucho es hacer las cosas que ellos piensan que son, y a veces utilizan un versículo bíblico, utilizan algo, pero normalmente nosotros en todo lugar debemos exaltar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el primer siglo, la iglesia en el primer siglo, le pasó a la iglesia que empezaron a escribir su propio libro y pasaron por alto el capítulo 1, que es el comienzo de todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso empezamos a leer en el Evangelio según Juan, lo que hemos leído hoy, dice que y esta es la vida eterna. Eso es lo más importante para nosotros la iglesia, buscar la vida eterna. ¿Y cómo encontramos la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es lo más importante. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su Hijo. Por eso dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Este versículo es importantísimo para obtener las bendiciones en Cristo Jesús a favor de nuestras vidas. Y es importante que nosotros lo hagamos y no hagamos lo que le pasó a los judíos. Los judíos, para ellos fue muy difícil. Imagínense, llevaban 1700 años haciendo lo mismo. Para ellos lo más importante era ir a congregarse cada vez que podían, cada año ir a cruzar el velo. Eso era lo más importante para ellos. Era todo exterior. Tenían que cruzar un río, tenían que cruzar un mar, tenían que conquistar algo. Todo era exterior. Pero nosotros, la iglesia del nuevo pacto, no nacimos bajo eso. Por eso para nosotros es más fácil conocer la gracia. Fue el regalo de Jesús. Para nosotros no tenemos esa complicación que ellos tuvieron. Por eso hubo mucho choque con los apóstoles y eso, porque ellos tenían que cambiar ese chip, cambiar esa cultura, porque la cultura de ellos era adorar a Dios en forma externa, era cruzar algo, vencer a algo, todo era externo. Por eso cuando encuentran a Jesús, pastora e iglesia, encuentran a Jesús, dice, y cuando ellos esperaban que fuera Jesús a llevarlos a la guerra, porque querían todo externo. Y Jesús dice, no es externo, es interno. Todo el nuevo pacto es interno. Nuestras luchas son ahí espirituales, son internas. Por eso ellos tenían que dejar todo lo externo para empezar a trabajar en el deleite que para cada uno de nosotros, que es estar con nuestro Señor Jesucristo, que es adorar a nuestro Señor Jesucristo, que es creerle a Él para que Él empiece a funcionar a favor de nuestras vidas. Claro que sí, pastor. Y es que lo más importante, usted está diciendo, esto es interno, porque lo externo era lo que nosotros estábamos acostumbrados quizás a los ritos, a las cosas que llevábamos, a las celebraciones, todo lo rito, lo externo. Pero por eso nos dice la palabra iglesia. Y el Señor nos enfatiza en Romanos, dice que nosotros no nos conformemos a este siglo, es decir, a lo que nos enseña afuera la gente, lo que es solamente externo, sino tenemos que renovarnos. Dice que tenemos que renovar, ¿qué, pastor? Nuestra
mente, nuestra manera de pensar. Aún dice en Efesios que el cuerpo, este hombre interior, se va renovando de día en día. Si nosotros no renovamos, si nosotros no cambiamos adentro, si no solamente vemos una apariencia, algo de afuera, pues no veremos el resultado, no veremos el respaldo de Dios, porque si hay algo que Dios hace es respaldar su palabra y respaldar la confianza que nosotros tenemos en Él. Entonces esto es interno, esto empieza aquí adentro cuando usted empiece a creer al Señor, empiece a creer, iglesia, y escuche, porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero es creerle a Dios. Abraham no solamente creyó en Dios, él le creyó a Dios lo que él estaba hablando, lo que él estaba diciendo. Él creyó, como dice la palabra, que él era poderoso para hacer lo que le había dicho que iba a hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, renovar nuestra mente. El pastor inició diciendo que nosotros tenemos un enemigo y somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros enemigos, pero ¿por qué? Porque nuestros pensamientos tratan de desviarnos, porque nuestros pensamientos tratan de hacernos diferente, y ahí es donde tenemos que luchar en nuestra mente. La batalla es en nuestra mente y tenemos que luchar. ¿Para qué? Para que en nuestra vida se dé lo que el Señor Jesucristo está diciendo y no lo que nosotros como hombres estamos diciendo o creemos. Debemos es creerle a nuestro Dios, no creer solamente en nuestros pensamientos, porque recuerde que los pensamientos nos traicionan muchas veces, pastor. Aún dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra cosa. Entonces el hombre nos engañamos muchas veces cuando creemos en nosotros mismos, creemos que hacemos las cosas a nuestra manera y no es así, iglesia. Es como el Señor dijo, creámosle lo que el Señor ha dicho que hará, porque Él lo hará. Amén. Por eso, iglesia, ellos, los judíos, para ellos era más difícil 1700 años haciendo lo mismo. Para nosotros es más fácil porque tenemos algo importante. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿qué le dijo a Jesús? Todos hemos venido a adorar a este lado, adoramos aquí, y dice Jesús, esto va a cambiar. Era la costumbre. Sí, era la costumbre de ellos venir a adorar, porque en ese monte adoró Jacob, en ese pozo, y Jesús les dice, es necesario que esto cambie. Dice, ahora irán a otro nivel, por eso nosotros más verticales con el Señor, van a ir a otro nivel. Adorarán a partir de ahora en espíritu y en verdad. Cambian las cosas. Por eso en ese tiempo era algo externo, adorar en un lugar y pensaban que ya cumplían. Ahora Jesús dice, ahora es en espíritu y en verdad. Eso es lo que el nuevo nivel que nuestro Señor Jesucristo deja. Por eso es importantísimo el libro de Apocalipsis, donde el libro de Apocalipsis no fue escrito para que el apóstol Juan nos hablara de los caballos, nos hablara de las plagas, nos hablara de los sellos. No, el libro de Apocalipsis es importantísimo porque nos centra en la verdad que es Cristo. Nos da esa bendición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que es lo más importante. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Por eso tenemos que tener a Jesús en nuestras vidas. Así es, pastor, porque como usted lo estaba diciendo por medio de la palabra en Apocalipsis, se nos muestra que muchos hacían cosas supuestamente para Dios y supuestamente habían ritualismos y cosas supuestamente para Dios, pero en realidad habían sacado al Señor del lugar. Claro. Lo habían sacado, lo habían desplazado, y lo que estaban haciendo era lo que ellos pensaban que debía hacer, lo que sus corazones les estaban dictando. Eso era lo que hacían, pero realmente tener en primer lugar al Señor no lo habían hecho y no lo hacían. Entonces es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia, cuidado con sacar al Señor, cuidado con nosotros estar haciendo los deseos de nuestro corazón o nuestra propia voluntad, y quizás decimos muchas veces amar a Dios, pero lo sacamos, lo ponemos a un lado allá, a un ladito, y tomamos nuestras propias decisiones, y después cuando hay problema y si venimos a quejarnos, porque los seres humanos somos así, pastor. Por eso Jesús les dice, pastor, a las iglesias que tienen que comprar de colirio celestial, porque ellos pensaron que con ese colirio que ellos habían la sanidad en las personas, porque eran el lugar donde vendían eso. Eran ricos, dicen, se creen ricos porque tenían riquezas, y por eso sacaron a Dios del primer lugar. Y lo más importante es Dios, es el proveedor de todas las cosas, el que nos sustenta, el que nos bendice, el que hace todo a favor de nuestras vidas. Pastor, perdón, porque ellos se movían en sus propias fuerzas. Así es. Y dice la palabra que es en las fuerzas del Señor, es donde nosotros debemos movernos, iglesia, creerle al Señor y no en nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas nos agotamos, nos cansamos, nos angustiamos, pero cuando es en las fuerzas del Señor, ahí es donde nosotros podemos lograr las cosas, iglesia.
Por eso lo importante del apóstol Juan en el libro de la Revelación es que ellos tenían que corregir esos 6 errores para que volvieran, para poder ver la luz de Cristo. Y esos 6 errores que ellos tenían que corregir entonces era para centrar a Cristo, porque ellos habían desviado, estaban supuestamente honrando a Dios, supuestamente amando a Dios, pero su corazón estaba en otro lugar, sus vidas estaban en otro lugar. Y por eso, iglesia, cada uno de nosotros debemos andar verticales con Dios. Y esa es la referencia. Por eso, aun cuando las cosas sean difíciles, aun cuando están pasando cosas tremendas, créale que Dios está contigo. Si usted hace las cosas correctas, Dios pelea por ti. Cuando nosotros pensamos que los demás pueden hacer las cosas, es cuando nosotros tenemos retraso en lo que Dios quiere hacer a favor de nuestras vidas. Por eso el fundamento de toda la iglesia está en Cristo. Y Cristo es el que nosotros, Pablo lo explicó muchísimo, pero el apóstol Juan lleva el libro de la revelación. La revelación es que el fundamento de la iglesia es Cristo. Y si Cristo, ellos, las 6 iglesias que estaban en error, vuelvan a Cristo, podían ver la gloria de Dios. Si no se volvían a Cristo, venían adversidades en la vida porque perdían esa protección. Por eso tenemos que volvernos a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, perdón, y es que usted lo dijo al inicio, cuando esta es la vida eterna que creamos en el Señor, pero la gente está esperando a morir y muchas veces, iglesia, la gente dice, sí, la vida eterna ya, no, la vida eterna es aquí porque ya comenzamos nuestra vida con el Señor, después vamos a pasar allá a continuar en la presencia del Señor, pastor, pero estamos viviendo aquí porque esta vida eterna la vivimos es aquí. ¿Cómo? Con nuestra obediencia hasta nuestro Dios, con nuestro comportamiento, con lo que nosotros somos, vivimos y somos, es que mostramos que la vida eterna realmente está en nosotros, pastor. Así es. Por eso el apóstol Juan le decía a todas las iglesias que lo importante era que Cristo se encarnara en ellos, que llevemos a Cristo dentro de nosotros. Esto es lo importante. Por eso el libro de Apocalipsis empieza con Cristo y termina con Cristo. Así como comienza, termina. Por eso es importante. Usted no se asuste por el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis trae una revelación maravillosa para llevarnos a un nivel mejor en Cristo Jesús. Es importante para nosotros que conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocemos esa realidad, la encarnamos en nuestra vida, la iglesia es triunfante, la iglesia es vencedora, vuelve a ver la luz de Cristo. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la palabra. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por esa hermosa palabra que nos trae para que cada uno de nosotros nos volvamos a ti, Dios. Así como aquellos hombres de fe que hoy hemos hablado, como profetas, guerreros, hombres que obedecieron en diluvios, en tiempos difíciles, cuando le creyeron a ti, fueron sacados en victoria. Bendiga hoy el hogar de mi hermano, mi hermana que ha abierto su casa para escuchar la palabra de verdad, la palabra que trae vida y esa vida de abundancia. Y esa palabra toma valor cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Esa palabra que el cielo pasa y la tierra pasa y permanece para siempre, se activa poderosamente cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Por eso, iglesia, dele la gloria al Señor en esta hora por sanidad. Dígale gracias, Señor Jesús, tú me sanas. Gracias, Jesús, porque la provisión que me hace falta, tú eres mi proveedor, porque busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a llegar por añadidura. Padre, gracias por la libertad que da a cada hogar donde llega esa palabra en esta hora. La sangre de Jesús hace libre. Los tormentos, las angustias, los problemas, las dificultades se acaban, porque ahora conocemos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar a tu casa con la palabra. Cuando llega la palabra a tu casa, el enemigo sale de tu casa. Las adversidades salen de tu casa. Por eso siempre esté pendiente. Los domingos a las 9:45 y los miércoles a las 6:45. No hay cuarto en los domingos. Y 6:45 los miércoles. Es importante que nosotros siempre estemos presentes con ellos. Vamos a tomar nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros pactos. Vamos a pactar con el Señor en esta hora. Tome su ofrenda, su primicia, su pacto. Ahí mostramos también que le creemos al Señor, que Él es nuestro sustentador, que Él nos bendice, que Él es el que hace todas las cosas por nosotros. Padre y precioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque con la pastora nos presentamos hoy para bendecir tu iglesia que cree en ti,
porque ciertamente aquí en la tierra recogemos los diezmos hombres mortales, pero allí en el cielo uno de que da testimonio de que vive para siempre. Y eres tú, Señor Jesús, quien da la semilla para el que siembra. Y eso que hemos sembrado es porque tú nos diste, lo recibió de tu mano, te damos. Y esa semilla, Señor, se multiplicará al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo creo que habrán noticias buenas, porque tú reprendes al devorador por nosotros, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta sobre y abundar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor del cielo. Amén y amén. Iglesia, qué bendición poder llegar a tu casa, bendeciéndolos con una palabra y trayendo la prosperidad también económica en la mano poderosa de Dios. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Así como tocó al rey Asuero para bendecir al pueblo de Israel, darle los recursos y decirle a la gente que tenían que dar los recursos, Dios va a hacer eso también por ti en este tiempo. Aleluya. Dios va a hacer eso por ti. Que Dios nos continúe llenando de ricas bendiciones, Santa Iglesia. Amén, iglesia, bendiciones. Recuerden, es por fe y no por vista. Bendiciones, los amamos. Manda el fuego, Señor. Díselo, manda el fuego, Señor. Mándalo sobre mí. Mándalo sobre mi familia. ¡Hey!